Sin más preámbulos, les digo que ya tenemos a nuestro primer invitado aquí en Pereira, quien es el doctor Andrés López. Quiero que ustedes lo conozcan. Saben que ya tenemos un tema ahí en checklist para darle el chulito del día de hoy, y es la medicina neural. Pero quiero que sea el doctor quien nos cuente un poquito al respecto. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Ángela, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a Mañana CG. Bueno, doctor, más o menos sabemos un poco sobre la especialización que tiene, pero contemos un poquito quién es Andrés López. Más allá de ser doctor, ¿quién es Andrés? Claro que sí, Ángela. Andrés López es una persona de Pereira que estudió acá en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el programa de Medicina y Cirugía, que he trabajado en diferentes instituciones de la ciudad. Trabajé muchos años con el Magisterio, con Cosmitet. También tuve la oportunidad de trabajar en el hospital o la clínica Pinares Médica, trabajé muchos años, y en ese tiempo también tuve consulta particular en el sector de los Alpes por la Circunvalar, en una clínica que se llamaba la Clínica Los Alpes y ahora se llama Alpes 10. Bueno, les cuento que conozco al doctor hace ya muchísimo tiempo, porque podría decir que fue el único doctor que le dio el chiste con una enfermedad que tiene mamá. O sea, de verdad que son como las especializaciones que tiene cada doctor, y en este caso el doctor nos viene a hablar sobre la medicina neural. Entonces hablemos qué es esto, qué es la medicina neural. Sí, Ángela, precisamente cuando yo recién empecé a practicar mi profesión, yo veía mucha dificultad en aliviar muchos síntomas y dolores de los pacientes, y la única alternativa era dar muchos medicamentos que son necesarios y hay que darlos en muchos casos, pero que también tienen un límite, porque la gente ya, a pesar de tomar estos medicamentos, no lograban un adecuado control de sus síntomas. Entonces, como en una especie de muchos síntomas y dolores de los pacientes, y la única alternativa era dar muchos medicamentos que son necesarios y hay que darlos en muchos casos, pero que también tienen un límite, porque la gente ya, a pesar de tomar estos medicamentos, no lograban un adecuado control de sus síntomas. Entonces, como en una especie de búsqueda personal, empecé a buscar otras aproximaciones de la salud, y en ese momento un laboratorio alemán muy famoso en ese campo de la medicina biológica alemana me invitó a recibir formación con ellos. Entonces hice con ellos unos diplomados con la Universidad del Bosque en medicina biológica, en biopuntura. Después me certifiqué en el instituto de ellos, que es en Baden-Baden, Alemania. Y en ese trasegar con mis pacientes y poniendo en práctica todas estas terapias, llegué a la terapia neural. La terapia neural es una terapia que fue descubierta en Alemania a principios del siglo pasado, hace casi un siglo, en 1925, por unos hermanos médicos de apellido Huneke, que estaban experimentando con un medicamento que usaban en ese momento para los dolores, que tenía procaína, un anestésico local, y cafeína, que lo producía la casa Bayer, que se llamaba Impletol. Entonces ellos inyectaban eso a los pacientes para tratar ciertos dolores y ciertas molestias, y empezaron a ver mejorías de síntomas distantes al sitio de la aplicación del medicamento, y entonces ahí fue que empezó a nacer un poquito la terapia neural. Ok, entonces por ejemplo llegamos a cita, ¿y qué es lo que va a pasar? Entonces empiezas a identificar, primero haces una charla con el paciente, Exacto. entender qué es lo que le duele, hace cuánto tiempo le duele. Bueno, ahora que me tocas ese tema, bueno, yo no te hablé que había hecho después un máster en terapia neural en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, que ahí hice mi especialización, máster en terapia neural médica y odontológica en la Universidad de Barcelona, adscrito al Hospital Sant Joan de Déu. Entonces, mi profesor allá, mi maestro David Vinces, él siempre decía que lo más importante es la historia de vida. O sea, si a ti te duele la rodilla, yo no puedo llegar simplemente y chuzarte la rodilla. Sí. Porque la terapia neural es una terapia sistémica, es una terapia cibernética, bioreguladora, holística. Entonces, tu problema de la rodilla puede originarse en otra parte, aunque no parezca. Puede ser un problema del hígado, del colon, que esté reflejando ese dolor en la rodilla. Y eso tiene una explicación, que no es mágica ni nada, sino que es una explicación Sí. por los segmentos anatómicos y por la teoría de los dermatomas y de la inervación y de las fascias. Eso en palabras más coloquiales, como para que de pronto los televidentes, que yo sé que algún médico que nos esté escuchando va a entender perfectamente y va a decir, no, este señor, mejor dicho, la tiene clarísima, pero dado el caso, por ejemplo, una persona común y corriente, un administrador ambiental, ¿cómo podría entender sobre las fascias, sobre cómo puede el hígado interrumpir en la circulación normal o afectar mi rodilla? Exacto, bueno, el cuerpo es una unidad, es un sistema. Lo hemos dividido por especialidades para fines académicos, pero todo está interconectado. Entonces, resulta que hay unas estructuras de tejido conectivo, que es básicamente colágeno, ahora que está tan de moda el colágeno, Sí. que te puede unir
órganos muy lejanos con músculos muy lejanos. Entonces, por ejemplo, a ti te puede doler la espalda porque hay unas fascias, que es todas esas fibras de colágeno que van a anclar tus músculos iliosoas con el mesenterio de tus intestinos. Ya, ¿qué es mesenterio? Es como básicamente es la raíz de los intestinos, pues para ponerlo. Gracias. Entonces, si a ti se te distiende el intestino o se te irrita el colon, o a ti se te inflama el ovario en un proceso de ovulación, hay una irritación de todos esos tejidos que se van reflejando a los músculos de la parte lumbar, porque hay una conexión que no tenemos muy presente, y es porque hay fibras de colágeno como hilos que van uniendo todo. Es como si entre usted y yo hubiera un hilo que nos uniera. Entonces, si yo jalo de un lado el hilo, el otro va a tener el otro va a sufrir la repercusión. presión. Exacto. Ahora entiendo por qué es que muchas mujeres, cuando tenemos nuestros días en el periodo, es que automáticamente empezamos a sentir unos dolores en la espalda. Exacto. O sea, no solamente se focalizan en la zona del abdomen bajito, sino que también en la zona lumbar. O sea, también tiene que ver con ese sentido. Exacto, entonces por eso es muy importante la historia de vida, porque detrás de un dolor lumbar tal vez no es solamente un dolor lumbar, puede haber una serie de procesos de los órganos que están involucrados en ese segmento. Por ejemplo, en los hombres, si yo tengo un hombre, una persona mayor de 50, 60 años que está en edad de sufrir problemas, por ejemplo la próstata, un dolor lumbar puede ser el aviso de un problema de la próstata. O sea, esto es pura medicina, incluso esto es medicina convencional, pero aplicada. Y de pronto se pensaría que es por agacharse mal, por no estar fortalecido muscularmente, y realmente es un órgano que ya se está viendo afectado. Exactamente, entonces es una teoría que no es propia de la terapia neural, pero que la terapia neural la adoptó, que es la teoría de los segmentos anatómicos. Que cada segmento anatómico del cuerpo, cada área topográfica que comparte las mismas conexiones del sistema nervioso. Entonces, si una de esas vías se irrita, puede producir síntomas en los otros órganos. Entonces, y si usted estimula una de las vías, también los puede regular. Porque los doctores Huneke, cuando descubrieron la terapia neural, ellos quisieron entender o explicarle al mundo cómo funcionaba. Y la principal explicación fue biorregulación, o sea, es como un principio cibernético de teoría de sistemas, de ajuste y control. Y entendiendo un poco sobre todo cómo funciona y que es algo sistémico, entonces, ¿cómo se hace una terapia neural? Bueno, entonces, primero que todo, lo más importante es la historia de vida del paciente. Mirar al paciente como una unidad holística, hacer una consulta médica completa, un examen físico médico completo, tener un récord de la historia clínica completa del paciente, conocer sus antecedentes, conocer sus medicaciones, conocer sus antecedentes quirúrgicos, todo eso. Y con base en eso, y aparte de sus vivencias, ¿cierto? Porque aquí se tienen en cuenta también las vivencias, los traumas psicológicos, todos los procesos por los que la persona está pasando. Y de acuerdo a eso, uno postula, digámoslo así, el área o el segmento anatómico que está más comprometido, y empieza a estimularlo, porque es como una especie de acupuntura. Que ahorita vamos también a tocar un poquito el tema, y es que la terapia neural también en su inicio le llamaron la acupuntura alemana. Y no fue casualidad, porque el 80% de los puntos que se traen en terapia neural son puntos de acupuntura. Simplemente que en la acupuntura se hace el estímulo mecánico de la aguja, o a veces del calor de la moxa. Y en la terapia neural, pues igual hay un estímulo mecánico porque entra una aguja, pero está la procaína, que es un medicamento que genera una descarga eléctrica en esas células por un tema, pues, de canales iónicos y todo eso. En este tema sobre la topografía muscular y del cuerpo, ¿hay algo que podamos ver, visualizar de una vez, para que podamos entender, mientras que seguimos charlando, entender también por parte de imágenes como la importancia que tienen las conexiones que tienen? Exacto. Entonces, ¿por qué se llamó terapia neural? Porque básicamente, a partir de regular todo el sistema nervioso autónomo, e inclusive en algunos casos parte del central, vamos a tener actividad sobre todos los órganos, porque el sistema nervioso es como nuestro software que controla todo nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso manda conexiones a todos y cada uno de nuestros órganos y células del cuerpo. Llega un estímulo del sistema nervioso. Él va a controlarnos los pulmones. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo en los pulmones puede hacer que los bronquios se expandan o se contraigan. Entonces, en un estado de asma eso tiene una implicación. El síndrome, por ejemplo, del intestino irritable, también el sistema nervioso, que es muy rico en el intestino, puede generar que haya un espasmo y que nos produzca un dolor o una mala digestión, o que nos dé diarrea o que nos dé estreñimiento. Todo esto se explica
por la regulación ubicua, o sea, que está en todas partes, que ejerce el sistema nervioso. Por eso es que del muchas cuerpo. veces cuando estamos estresados o pasamos por una situación un poco más como estresante y estimulante, es que también nuestro colon sufre. Entonces, Total. que resultamos con estreñimiento, de pronto con soltura. O sea, eso va variando también dependiendo del sistema nervioso, cómo se encuentre y cómo se esté encontrando estimulado en las diferentes ocasiones y momentos de nuestra vida, ¿cierto? Así es, completamente. Entonces, eso es parte pues, de la historia de vida. Lo que uno tiene que ir a identificar es el conflicto que subyace en la enfermedad del paciente. Y en la terapia neural muchas veces hay momentos de liberación emocional, donde la gente se abre emocionalmente y expresa sus traumas, sus miedos. Hay momentos de llanto, hay momentos de risa que son espontáneos. Y eso es algo muy bonito de la terapia. Además que el solo hecho de aliviar el dolor es una liberación emocional muy grande porque las personas van perdiendo la esperanza de encontrar un alivio del dolor. Muchas veces le dicen a uno, doctor, es que es primera vez en muchos meses o inclusive años que yo siento que se me quitó este dolor o que por lo menos me disminuyó un poco. O es la primera vez en mucho tiempo que tengo mejor movilidad de una articulación. Y entonces eso a la gente le va dando como un poquito más de esperanza porque la gente va perdiendo la esperanza porque el dolor y las limitaciones va creciendo día tras día y cada vez toman más medicamentos y no encuentran una mejoría. Porque es que lastimosamente en la mayoría de las EPS los médicos lo que le dicen a sus pacientes es simplemente tiene que aprender a vivir con esto. Entonces es muy triste para los pacientes decir como no, como así, o sea, voy a tener que vivir el resto de mi vida con este dolor, con este achaque que no me deja mover, que no me deja ser feliz completamente, hasta que por fin logran tener una segunda posibilidad, una tercera, cuarta posibilidad, no sé cuántas veces han buscado los pacientes en diferentes tipos de medicina y que en este caso se pueda mejorar este síntoma. Sí, eso es verdad. Pues yo te pongo el ejemplo de una persona muy cercana, una amiga joven, más o menos de la edad tuya, quien muy dedicada pues al ejercicio y todo eso, pero tenía una vida muy estresante porque tenía que combinar trabajo con estudio y aparte... Pareciera que estuvieran hablando de mí. Exacto, entonces podría ser tú. Entonces, y aparte de eso también pues hacía mucha actividad física y ella empezó a sufrir todo tipo de dolores y le hacían todo tipo de diagnósticos. No, entonces si te duele el cuello es porque tienes un problema en la columna allí, si te duele la cintura es esto. Hasta que al final llegó un diagnóstico de fibromialgia y ella entró en depresión una vez porque me dijo, no, pero entonces esto no tiene cura, y yo tan joven, y yo le dije, no, esto va a ir mejorando y la fibromialgia no se ha descrito muy bien el síndrome, pero es algo que está muy relacionado también a tanto estrés, a tanta fatiga, y hay muchas posibilidades de ir mejorando paso a paso, y a ella le sirvió mucho la terapia neural. Bueno, imagínate cómo varía, cómo va cambiando y mejorando la forma de vida y el estilo de vida de la persona. Entonces, por eso es importante conocer todo el antecedente. O sea, que una persona simplemente es prácticamente como si fuera un libro abierto. Exacto. Y para la medicina neural tiene que ser un libro abierto, conocer absolutamente todo lo que pasa en su vida. De pronto en la cartilla, ya para ir finalizando y ir cerrando esta parte, haya otra imagen donde podamos entender la conexión, la importancia que tiene el cerebro con el resto de nuestros órganos, con todas estas conexiones que hayan. Ah, sí, bueno, como mirábamos en las primeras imágenes pues, del sistema nervioso, de aquí vamos a la misma imagen porque aquí está el cerebro. Sobre todo el sistema nervioso está sentado pues el cerebro y la médula espinal. La columna vertebral es muy importante en la terapia neural porque por ahí va, es como toda la banda ancha del cuerpo. En este caso sería la banda verde que estamos viendo en la cartilla, ¿cierto? En este caso... la puedes ver, sí. Sí, en este caso la banda verde, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas vías van a tener pues también implicaciones a nivel central. Si hay una depresión, si hay ansiedad, si por ejemplo estamos en un estado de ansiedad o estrés, se nos activa más el sistema nervioso simpático, que es el de la lucha, el que nos hace liberar más adrenalina, más cortisol. El de la supervivencia. El de la supervivencia, el miedo, la lucha. Pero si estamos, y eso nos enferma más, eso nos sube la presión, causa vasoconstricción, nos genera malestar. Pero también está el otro aspecto que es el de la relajación, el de la calma, el de la meditación, que es el sistema nervioso parasimpático que tiene todo el efecto contrario, que nutre nuestros órganos, que aumenta nuestra circulación, que mejora nuestra respiración, que regula nuestra frecuencia cardíaca, que nos da bienestar. Y pues hay otro campo muy importante que es la neuroinmunoendocrinología, donde pues obviamente un tema mental o emocional pues va a tener efecto sobre el sistema también endocrino. Todo eso está conectado. Doctor, algo que se nos esté escapando antes de despedirnos, algo importante Bueno, para decir.
Algo importante, que la medicina que nosotros hacemos, la terapia neural, es una medicina integrativa, porque muchas veces las personas piensan que esto es para reemplazar las medicinas o los tratamientos con los que están. No, los pacientes van a seguir con sus otros médicos especialistas, con sus otros exámenes, con sus instituciones de salud haciéndose sus controles rigurosos y recibiendo sus tratamientos rigurosos que tengan indicados, pero esto viene a ser un complemento y un apoyo para mejorar su salud. Doctor, muchísimas gracias. Las redes sociales para que de pronto, si quedaron algunas dudas, tengan la Claro que posibilidad sí. los televidentes de preguntar, de conocer un poco más, de conocer información adicional y primordial del tema. Nos encanta eso, Ángela. Pues la idea es que vamos a abrir un canal de YouTube, pues todavía no les voy a dar el nombre porque está por definir, pero sí tenemos una página en Instagram que es DR López, como decir Doctor López, DR López-estética. Bueno, ya lo saben, ya lo conocen. Fue un placer tenerlo a usted aquí, doctor Andrés López. Un placer tenerlo aquí en el sofá de Mañana Sí. A ti, Ángela, por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Temas bastante importantes y primordiales que tenemos que tener ahí presentes en nuestro diario vivir, así que usted, por favor, se va a quedar muy pendiente porque durante toda... A ti, Ángela, por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Temas bastante importantes y primordiales que tenemos que tener ahí presentes en nuestro diario vivir, así que usted, por favor, se va a quedar muy pendiente porque durante toda la mañana conoceremos muchísimo más, así como el doctor Andrés López tendremos también más información y contenido vital para nuestras vidas. Les cuento que en este momento vamos a ver una sección que es Comunidades en Escena. Es la segunda parte de una historia hermosa.